Entonces vamos a ver de nuevo si se logra compartir. Confírmenme si la logran ver la pantalla Sí, se compartida. mira. Se mira, profe. Ok, perfecto. Entonces estamos en esa página que es el 86 y vamos a ver el tema de lo que es las matrices de estado. Entonces, dice que el método de variables de estado se utiliza para describir con un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden a un sistema lineal o no lineal, variante o invariante en el tiempo. Entonces este método aplica para todos los sistemas de control, ¿verdad? Que hay. Aunque nosotros nos concentramos en lo que son LTI, pues este hace De eh, o, verdad, quitar la pantalla. o es útil para todo tipo de sistema. ¿Cómo dice? De verdad, quitarle la Se volvió a pantalla. cargar la pantalla. Sale un papelito. Sí, ok, entonces ábranlo ustedes ahí y me van siguiendo. De todos modos en la grabación es que la máquina mía pues no es muy potente que digamos y el grabador de la sesión parece que me causa problemas de rendimiento y hace que se pierdan algunas cosas. Yo veo la pantalla, profe. Entonces, si no les sale la pantalla o se pierde, abran mejor el documento para que me vayan siguiendo ahí en su equipo, ¿verdad? Directo, en local. Entonces tenemos la definición, dice, se denomina variables de estado al conjunto linealmente independiente de variables que se utilizan para especificar el estado de un sistema cuyo estado se describe mediante un número finito de variables de estado. Este sistema se conoce como sistema finito. La ecuación de estado debe formularse de tal modo que si se obtiene el valor del sistema en un instante dado, o sea, las condiciones iniciales junto con los valores de las variables de entrada, para ese momento y para toda t, entonces la disposición del sistema y de estas variables se podrá determinar su valor para cualquier otro momento de t. La solución del sistema, o sea, la solución es válida para todo instante de tiempo. Entonces aquí tenemos la ecuación x' de t igual a x de t más b mu de t, donde x de t es el vector de estado, a es la matriz de coeficiente n por m, mu de t es el vector de entrada o de excitación y b es la matriz de distribución n por m. Entonces ya viéndolo en forma matricial, pues tenemos aquí toda la matriz de todas la x, ¿verdad? De las variables. Después tenemos la matriz de la A. La matriz bueno, la primera X eran todas las que son las transformaciones de las derivadas, pues digamos, de las distintas derivaciones. La que sigue que nos multiplica, pues mejor dicho, estas primeras son las variables que pretendemos encontrar. Y la otra x que tenemos aquí normales son las funciones de las cuales depende la variable, ¿verdad? Que estamos encontrando. La b son los otros coeficientes, los coeficientes digamos, de las funciones de excitación, ¿verdad? Y aquí tenemos toda la matriz de las variables o de las funciones de excitación. Entonces vamos a irnos directo al ejemplo que tenemos acá, ejemplo 8, para verlo un poco más comprensible, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos quieren decir? Dice, dada una ecuación diferencial con coeficientes constantes, 2 por la tercera derivada de x menos 6 por la segunda derivada de x más 4 por la primera derivada de x más 10x igual a e elevado al menos 3t por mu de t.
y nos dan las condiciones iniciales, que dice que x de 0 vale 1, x' de 0 vale 2 y x 2' de 0 igual a menos 2. Entonces ahí lo tenemos resuelto en el libro, en las páginas 88 en adelante, y nos dice que hay que despejar la función que tiene el mayor orden. En este caso sería la tercera derivada, y nos queda x de tercera derivada es igual, entonces si lo vemos en la ecuación, tercera derivada está multiplicado por 2, y todos los demás términos cambiarían de signo y pasarían al otro lado. Obviamente que ese 2 va a dividir después a todo ello. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos que nos quedaría x tercera derivada igual a e a la menos 3t mu de t. Aquí sería sobre 2. Aquí ya lo estuve revisando y hay un error porque el que estaba multiplicando la tercera derivada era un 2, no era un 3, ¿verdad? Entonces aquí es sobre 2, para que lo sepamos, que ahí hay un error en el libro. Más 3, las 3 veces x de segunda derivada menos 2x primera derivada, ¿verdad? Menos 5x. El segundo paso, pues vamos a realizar unas transformaciones a nuestras variables, de tal forma que decimos que a z1 le vamos a asignar la variable x. z2 sería la primera derivada de z1, o lo que sería la primera derivada de x. Y z3 sería la primera derivada de z2, o lo que sería la segunda derivada de x, ¿verdad? Ya eso es debido a que x pues está representada por una variable z1. Entonces si cambiamos o sustituimos esas variables en la ecuación que teníamos antes, nos quedaría que la tercera derivada sería z3', ¿verdad? Porque decíamos que z3 es z2, ¿verdad? z2', que nos llevaría a ser, digamos, la segunda derivada de x, ¿verdad? Siguiendo el orden. Entonces, z3' representaría la tercera derivada de x, ¿verdad? Entonces, z3' correspondería a nuestra ecuación, va a ser igual a 1 medio e a la menos 3t mu de t más 3 veces z3', que sería la segunda derivada, menos 2 veces, aquí también tengo un error, sería z2', que sería la primera derivada, menos 5z1, ¿verdad? Que es z1 representa a x. Entonces vamos sustituyendo nada más. Y de esa forma pues ya tenemos una representación de z contra las subversiones en prima. Tendremos un sistema, digamos, de dos ecuaciones diferentes, 2 por 2, digamos. Cada uno, z1 contra z y z2 contra z2. z2' contra z2, z1' contra z1 y z3' contra z. Un sistema de 3 por 3, digamos, 3 variables por 3 derivadas. Entonces, si nosotros vemos, con estas ecuaciones que tenemos acá, podemos representar matricialmente todo ese estado, de tal forma que nos queda z1', ¿verdad? Que lo tengo acá. Solo tienen este sistema de ecuaciones que desarrollamos acá, estas 4 ecuaciones, z1 solo vale 1 en el caso de z2. Entonces, ¿cómo lo ponemos? Veamos bien la última ecuación.
Entonces partamos de la última ecuación que tenemos ahí para hacerlo más sencillo. Z3', pues aquí está. El 1/2 que vendría para la constante como tal, que esta es la curva, al final el más lleva las constantes multiplicadas por la función de excitación, que la función de excitación para nosotros es e a la menos 3t mu de t. Entonces aquí tengo la función por fuera de la matriz y tiene 1/2 de coeficiente. Entonces 1/2 es la parte, digamos, de la constante que tendríamos, o la variable de excitación. Vale 3 en el caso de Z3, entonces esta matriz representaría Z3, la que sigue menos 2 representaría Z2 y la que sigue, el menos 5, representaría en esta columna a los Z1. Entonces si ustedes ven, Z1' está relacionada en 1 con Z2, Z1' está relacionado con Z2, solo vale 1, Z1' es un Z2. Entonces aquí tengo Z1', un Z2, esta es la en medio, esta serían la Z1, la Z2 y la Z3. El Z2' es igual a un Z3, que es la que tenemos acá. Y eso nos va a dar después, tenemos un Z de 0, que serían las soluciones, ¿verdad? Que valen 1, 2 y menos 2, que eran, digamos, las condiciones iniciales que nos daba el problema también. Aquí x de 0 vale 1, x' de 0 vale 2 y x2' de 0 vale menos 2, en ese orden, 1, 2 y menos 2. X de 0, 1, x' de 0, 2 y x segunda derivada de 0 menos 2. Y esa sería la representación de esa ecuación diferencial, ¿verdad? Con las matrices de estado. Ahora vamos a ver el caso, con el ejemplo 9, de un sistema de ecuaciones. En aquel caso era una sola ecuación, en este vamos a tener un sistema porque tenemos dos ecuaciones. Entonces nos dice, dado el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, se hace igual que lo que hicimos anteriormente, pero se hace 2 veces para cada una de las ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a verlo. Despejamos la que tenga mayor orden, en este caso sería x segunda derivada. Los demás pasarían al otro lado a sumar porque están con signos negativos. Entonces nos quedaría f1 de t más 3y' más 5x más 6y. En el caso de la otra ecuación igual, cambian de signo y pasan a sumar a f2 de t. Entonces nos queda y2' igual a f2 de t más 5x' más 3y' menos 8x más y. Volvemos a ejecutar el cambio de variables, ¿verdad? Y nos queda que z1 es x, z2 es z1', z3 sería, aquí hay un error nuevamente, z3 sería z2'. Y entonces expresaríamos z2', que es segunda derivada, es igual a f1 de t más 3 bueno, aquí tenemos que meter también las fórmulas para y, porque tenemos combinaciones de dos variables x y y. Entonces para el caso de la otra, si ocupamos z para las primeras transformaciones, ocupamos w para las que nos hagan falta. Entonces w1 es igual a y w2 sería w1'. Entonces ustedes ven, la y solo tiene primera derivada, no tiene ni segunda ni tercera, entonces solo necesitamos dos variables más. Entonces, sustituyendo con estos arreglos de todas estas ecuaciones, nos queda z2' igual a f1 de t más 3
W2, que W2 sería la primera derivada, más 5 Z2 más 5 X' sería así Z2. Aquí hay un error también, que sería Z2 más 6 W1, que sería Y. En el caso de la otra función sería W2', que sería la segunda derivada, sería igual a F2t más 5 Z2, que el Z2 representa al X', ¿verdad? La primera derivada de X, más 3W2, W2 representa la primera derivada de Y, menos 8Z1, que representa X, más W1, que W1 representa la Y. Ya teniendo todo este sistema, todo este conjunto de sistemas de ecuaciones, todos estos cambios que hemos realizado, entonces los pasamos a las matrices respectivas. Entonces tenemos, en la primera pues tenemos las variables dependientes Z1, Z2, W1 y W2. En prima, ¿verdad? Y en el otro lado tenemos las variables independientes, y al otro lado pues tenemos las variables de las funciones de excitación. Y entonces veamos cómo se construyó pues el conjunto de valores que tenemos allí. Entonces aquí nos representaría como en el caso que tuvimos anteriormente. Aquí tengo Z1, Z2, Z3, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos Z1, Z2, W1, W2. Entonces en el primer caso, por ejemplo, Z1' va con X, que sería Z1', perdón, va con Z2. Z1' va con Z2. Entonces aquí vale 1 solo en el caso de Z2. Entonces aquí por ejemplo nos da, porque en el primero sería Z1, el otro sería Z2 y el otro sería W1 y el último sería W2, que son las que están multiplicando acá, ¿verdad? En la parte de afuera, las diferentes variables. Entonces Z1' solo vale 1 con Z2, que es lo que tenemos aquí, Z2. En el caso de Z2', tenemos que vale 5 Z1 más 6 W1 más 3 W2. Es lo que tendríamos aquí, el Z2 que tengo acá. Y en la parte de la función vale 1 por el primero de acá, que es F1 de t. Entonces estamos hablando de la representación de esta ecuación que tengo acá. En el tercero tenemos W1', dice que solo vale 1 para W2. W1' solo para W2. Y en el último pues que tenemos, que representaría nuestra función de la segunda ecuación. Permítame un momento que la
Ok, entonces ahí terminaba ese ejercicio con su representación. En el caso de la función de excitación valía 1 por F2, ¿verdad? Lo que teníamos acá. La función de excitación, el coeficiente 1 y F2 de T nada más. Entonces esa es la forma en la que nosotros representamos, ¿verdad? Un conjunto de ecuaciones por lo que son las matrices de estado, ¿verdad? Pasaríamos a la siguiente parte que dice ecuación de estado y el gráfico de flujo de señal. La ventaja de utilizar las ecuaciones de estado radica en el hecho de que es muy fácil representar una ecuación de estado mediante un gráfico de flujo de señal y por consiguiente calcular la ganancia del sistema, y vamos a describir el proceso. Entonces aquí nos dan ya una matriz de estado y nos piden tome a x2 como la variable de salida y sigue el siguiente procedimiento. Primer paso, se escriben las ecuaciones matriciales. Entonces de las ecuaciones ya podemos sacar nosotros que sería x1' es igual a menos 6x2 menos f de t, ¿verdad? Que es lo que tenemos aquí, menos 6x2 menos f de t. x2' sería 1 por x1, sería x1 menos 5 por x2 más 3f de t. x1 menos 5x2 más 3f de t. Segundo paso, se aplica la transformada de Laplace a ambos lados de las ecuaciones y tenemos s de x1 de s. Entonces la transformada de la derivada pues es un s multiplicando menos s de 0, pero la s de 0 nos dicen que las condiciones sean 0, entonces vamos a desecharlo. La transformada de x es x de s menos 6x de s y la transformada de f de t es f de s. En el segundo caso igual, la transformada de la derivada pues s por x de s, la transformada de la variable pues x de s, x1 de s, menos 5x2 de s y menos 3f de s. Después despejamos las funciones, en este caso x1 que estaba multiplicada por s, pasa a dividir a todos los demás valores. Quedaría 6 sobre s, x2 de s, menos f de s sobre s. En el que sigue igual, despejamos sobre s, x1 de s sobre s, menos 5 x2 de s sobre s, más 3s sobre f de s. Y después se construye pues el gráfico del flujo de señal. Entonces tenemos una sola entrada y tendríamos x1 de s y x2 de s. Entonces veamos cómo está. Lo que nos quedaba un sexto, bueno, estas serían las diferentes ganancias. 6 sobre menos 6 sobre s, x2 de s. Aquí tengo x2 de s. Está por acá. Por menos 6 y posteriormente sobre s, aquí tengo la parte del retorno sobre s para sacar x1 de s, ¿verdad? Entonces x1 de s, veamos cómo sería. Nos entraría, para obtener el valor aquí en x1 de s, llegaría a ¿cuál? Esta que viene directa sería f de s por menos 1, hay una ganancia de menos 1, sería menos f de s menos f de s sobre s por el 1 sobre s que tengo acá en esta otra ganancia, y después tengo el 6, entonces sería menos 6 f de s sobre s
menos 6 f de s sobre s. Después eso multiplicaría pues hacia acá lo que tenga de retorno y iría a dar. Bueno, tendríamos que hacer el gráfico uno por uno para poder determinar que realmente nos representa pues cada una de las ramas. Entonces veamos. F1 de S está dividido sobre S. Que está en esta parte de acá, esta ganancia, y en esta parte de acá de la salida también la tenemos, por cualquiera de los lazos que venga a salirnos allá. En el segundo caso pues tenemos x2 de s, igual tenemos a 1 sobre s, que es el que tenemos por acá, esta ganancia. En la siguiente tengo 5 sobre s, que es la que viene por acá de regreso, menos 5, y aquí sería sobre s para poder llegar hasta allá. Y en la otra pues teníamos de la función en positivo 3 sobre s, o sea que viene para acá hasta adelante en este gráfico. F de s por menos 1, y después lo multiplicamos por 3 para dar 3f de s, y aquí pues en esta parte regresa para hacer sobre s. Entonces vamos a ver ya con un ejemplo ya más concreto. Ejemplo 11. Considera el sistema de doble entrada y doble salida cuyas ecuaciones de estado son las siguientes. Pues ya nos dan las ecuaciones. x1' igual menos 2x1 más x2 más 5x3 más 10r2, donde r pues tendría que ser la salida, ¿verdad? x2' igual a menos 3x2 más 2x3, y x3' igual a menos 4x2 más 2r1, donde las salidas del sistema son y1' igual 8x1 más 6x2 y y2' igual 4x1 más 3x2. Tome como variable de salida a x1. En este ejemplo usaremos las definiciones de variables de salida y la salida del sistema. El primer término x1 representa el nodo final de la trayectoria directa o trayectoria directa que tiene el gráfico de flujo de señal del sistema. Como el nodo x1 representa una variable del sistema, entonces esta variable representa la salida de todos los caminos del gráfico de señal. Es posible encontrar sistemas que tienen varias variables de salida y pueden formar parte de la salida o salidas del sistema. Entonces vamos a ver acá directo ya lo que es la graficación del flujo de señal dependiendo de lo que nos daban anteriormente. Entonces si ustedes ven el gráfico del flujo, ahí tendríamos que ir viendo pues las etapas, cuántos lazos vamos a determinar y para que lo podamos representar, ¿verdad?, en el gráfico del flujo de señal. Aquí tenemos R1, nuestra entrada, X1, nuestra salida como nos indicaban, ¿verdad? Siguiendo el procedimiento anterior se obtiene el siguiente gráfico de flujo de señal. Observe que las variables de salida del sistema X1 y las salidas del sistema son Y1 y Y2. Aquí tengo Y1 y aquí arriba tengo a Y2, que son transformaciones lineales de X1, X2 y X3. Entonces eso es todo lo que tenemos pues en esta parte del tema que hacía falta, ¿verdad? Más que todo nos sirve pues para terminar de representar nuestros sistemas y buscar pues cómo simplificarlo o resolverlo de una manera más fácil en el caso que tengamos pues mayor cantidad
de variables o de sistemas de múltiples variables que necesitemos resolver, ¿verdad? Entonces, con esta parte apenas estamos concluyendo en esta unidad lo que sería, digamos, de algún modo las herramientas que necesitábamos, las bases que necesitábamos apenas para poder estudiar los sistemas de control. Entonces, en las siguientes 3 semanas, que es lo que queda ya para concluir pues el semestre, nos dedicaríamos ya a ver las partes de aplicar todo este conocimiento que adquirimos para ya estudiar los sistemas de control. Entonces, en el siguiente que sigue, la siguiente unidad, es el análisis pues, de sistemas de control, en el que vamos a aplicar todo lo que son las transformadas, los diagramas de bloque y las variables de estado, y este tema que estamos viendo el día de hoy, ¿verdad? De lo que son las matrices de estado. Entonces, con eso tenemos todas las herramientas necesarias para que nosotros ya comencemos a aplicárselo a los diferentes sistemas de control que queremos estudiar. Entonces, como decíamos, pues teníamos 5 ejercicios que habíamos dejado para la parte de diagramas de bloque, y ustedes pueden complementar con otros 5 más de estas otras temas que hemos visto. Ustedes elijan ahí cuáles van a ser, de lo que son diagramas de flujo de señal y matrices de, y 5 más para que tengamos el segundo acumulativo, ¿verdad? De esta parte. En la siguiente semana vamos a trabajar la parte de la aplicación de todo esto que hemos visto a lo que es modelado, pues el modelo matemático de sistemas físicos. Y ya vamos a para los sistemas mecánicos, eléctricos, electrónicos, neumáticos, etcétera, ¿verdad? Entonces todo eso ya lo vamos a comenzar a ampliar, pues, y entender un poquito más aplicado, pues, y no tan separado de la realidad, digamos, y ya aplicado a los sistemas que se usan en el día a día en las industrias, ¿verdad? Entonces, hasta lo que llegamos hasta el momento eran bases y fundamentos, y ahora sí, ya que tenemos las bases y fundamentos concluidas, pues vamos a comenzar a utilizarlo en los diferentes sistemas de control. Entonces, por mi parte, eso sería todo el día de hoy. Si tienen alguna consulta o alguna duda, entonces la podemos realizar. Si no, entonces quedaríamos por ahí el día de hoy.